estar cansado no está bien visto. Está mal. Si estamos cansados físicamente, algo malo ocurre en nuestro cuerpo. No es un buen síntoma. Desde hace mucho tiempo, esa es nuestra lectura. Ahora bien, como vemos, en realidad esto no es así. El cansancio no es un error. El error es creer que estar cansado es malo. No es un error estar cansado. Está muy bien atravesar el cansancio. Significa en general que estamos recuperándonos de un conflicto. Estamos sanando. Y esto lo vivencio cotidianamente en mis consultantes. Hay que respetar ese cansancio, hay que permitirlo física y mentalmente. Y digo mentalmente porque alguien con diagnóstico de una enfermedad, si está cansado, se preocupa porque piensa y asocia que está peor, que está más enfermo por estar cansado. Y a su vez, muchas veces trata de moverse, tratar de estar activo y también en varias oportunidades su entorno lo impulsa a no estar quieto, cuando en realidad es lo que necesita. Obviamente que el cansancio puede tener muchas causas, entre las cuales también está la medicación, los tratamientos, la intoxicación que puede tener un cuerpo con hábitos no saludables. Pero también puede ser por resolución de conflicto. Eso es una muy buena noticia. Necesitamos escuchar con neutralidad y sin juicio a nuestra biología y acompañar sus procesos reales. ¿Realmente creemos que nuestra mente puede saber más que nuestro cerebro biológico respecto de lo que necesita nuestro cuerpo para reparar? No es la mente la que decide cómo reparar el cuerpo. Una vez que la biología está reparando, es necesario comprender la reparación que lleva a cabo y son precisamente los síntomas los que evidencian esa reparación. Muchas veces confundimos síntomas con enfermedad. Y el síntoma no es la enfermedad. La enfermedad, como vemos, no es un error. Por lo tanto, el síntoma tampoco. Que el síntoma traiga incomodidades, dolencias o molestias no significa que sea una desarmonía o un error biológico. Hay que ocuparse del síntoma. Realmente ocuparse. Y cuando digo realmente, es relacionar el síntoma a su sentido biológico, a su finalidad. Porque muchas veces tomamos decisiones terapéuticas respecto de los síntomas que hacen que estos duren más de lo que deberían durar y sean más intensos. Es decir, que la etapa de recuperación sea más larga y más extrema. Y esto es algo que se puede evitar. Muchas veces, con los tratamientos inapropiados, cronificamos los síntomas. Entorpecemos el proceso biológico. No lo dejamos evolucionar y por eso transformamos a los síntomas en padecimientos crónicos. Conocer lo que sucede en reparación es aprender a leer síntomas que solemos demonizar, ante los cuales médicos y pacientes nos alarmamos. Hay líquidos, retención y eliminación como el edema que ya expliqué. Hay sangrado, moco, pus, porque a través de ellos eliminamos todo el material y tejido inflamatorio que crearon los gérmenes que fueron a reparar y que ya no es necesario. A través de estas secreciones estamos limpiando y volviendo a la normalidad. Todos estos síntomas corresponden a la fase de resolución. En general, lo que el cuerpo está expresando a través de todas las itis que vivenciamos cotidianamente en nosotros, nuestras familias, nuestros consultantes, otitis, faringitis, sinusitis, bronquitis, etcétera, etcétera, es la fase posterior a la resolución del conflicto. A la segunda fase de la enfermedad, la reparación. No es una falla, sino que es una resolución, un mecanismo que está poniendo en marcha el cerebro a través del cuerpo para volver a la normalidad, lo que los médicos llamamos, siempre con palabras difíciles, volver a la normotonía. Es decir,
sistema simpático de día y parasimpático de noche. Acá hay que reparar en lo dicho, porque fundamentalmente la comprensión de cómo funciona la enfermedad, que en realidad es un programa temporario especial con sentido biológico, nos tiene que dar tranquilidad, tanto al médico como al consultante. Al inicio, cuando arrancaba el libro, te dije, lo que parece una urgencia muchas veces no lo es. Como verás, hay muchos síntomas que suelen preocuparnos y alertarnos tanto a médicos como a consultantes y familiares, que en realidad son síntomas de que estamos reparando. Por ejemplo, si hay un sangrado, solemos alertarnos. Esta información nos trae tranquilidad. Poder decir en función de todas estas variables cuál es la urgencia real, cuál es la decisión más conveniente a tomar, en qué momento de la enfermedad estamos, qué significa cada manifestación que hace nuestro cuerpo, por qué y para qué se presenta. Claro que cada persona necesita un abordaje en particular, según su proceso. No estoy diciendo que la mayoría de las veces no haya que acompañar y tratar estos síntomas de resolución. Claro que sí, hay que hacerlo, ayudar a ese proceso de reparación. No es lo mismo un resfriado banal que un sangrado intestinal severo que requiera una cirugía de urgencia. Claro que si el sangrado pone en riesgo la vida, habrá que tomar las medidas más convenientes. Pero más allá de las medidas necesarias, es diferente ver en aquellos síntomas un error de la biología o ver que la biología está reparando, por más que la reparación, insisto, sea intensa. Y esto que te digo y que ponen de manifiesto las leyes biológicas no es una cuestión de creencia subjetiva, sino que es una evidencia científica. Es lo que podemos observar realmente si nos atrevemos a hacerlo. ¿Qué diferente sería que a un paciente que consulta por un sangrado intestinal en una guardia, en lugar de ponerlo en pánico y más allá de la terapéutica específica que se requiera, se le dijera: te vamos a ayudar, felicitaciones, estás resolviendo conflicto biológico de un bocado indigesto de miércoles desagradable, horrible? Su cuerpo, su psiquis y su alma se dispondrían totalmente diferente. Claramente todo después sería diferente, porque a la gravedad real de la situación luego se le suma la interpretación racional que hace nuestra psique sobre lo que pasa. Es decir, la vivencia que tenemos de lo que nos pasa. Una cosa es creer que nuestro cuerpo enloqueció, que está todo mal, y otra es que, aunque supongamos que hay gravedad, la biología está haciendo lo que debe hacer. El miedo, el sobreestrés que genera el miedo sobre lo que nos pasa, dispara muchísimos más síntomas. Esto es algo evidente, para mí es muy evidente. Hay recomendaciones para la etapa de conflictólisis o reparación que ayudan a atravesar de mejor manera esta etapa, entre ellos los que siguen. Descansar, todo descanso que se necesite. No ingerir alcohol porque aumenta la vasodilatación y por lo tanto los edemas, sobre todo a nivel cerebral. Mantener la cabeza en alto para disminuir el edema cerebral a través de la gravedad. Colocar compresas frías en la cabeza para generar vasoconstricción cerebral y disminuir el edema. Poner los pies en baños de agua fría también para generar vasoconstricción y bajar los edemas. No sobrehidratar al paciente, porque eso aumentará el edema cerebral y al hincharse el cerebro puede comprimir alguna zona vital y afectar el funcionamiento cardíaco o simplemente aumentar las cefaleas. Intentar evitar las vías de hidratación endovenosa, si esto no es exclusivamente necesario. Lo más natural es la vía oral si el cuadro lo permite. No utilizar saunas ni baños de calor que causan vasodilatación.
Evitar la exposición al sol, sobre todo en la cabeza, ya que causa vasodilatación.